Hola, hola, Dios te bendiga, hermano, hermana, persona, en este día precioso. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En este día es una bendición nuevamente poder estar aquí, compartirte palabra del Señor, del Todopoderoso, del gran yo soy, del Rey de gloria, del Rey eterno. En este día te traigo una palabra la cual yo le puse: seamos cuidadosos con nuestras palabras y evitemos las discusiones y conflictos. Es muy importante que cuidemos nuestras palabras, lo que sale de nuestros labios, que evitemos las discusiones entre hermanos o entre personas que no son creyentes y que no quieren nada con Dios. Es mejor que evitemos las discusiones y evitemos los conflictos. Entonces, como base bíblica quiero dejarte con 2 Timoteo 2:14 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición para los oyentes. Entonces, no nada más para los oyentes es perdición, sino para todo aquel que no conoce de Dios aún, porque puede ser piedra de tropiezo para aquellos que quieren conocer de Dios, que tratan de acercarse a Dios, pero por nuestro mal testimonio, por nuestras contiendas, por chismes, por discusiones, ellos ya no quieran nada con Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo está dando consejos y exhortando a Timoteo sobre la necesidad de tener cuidado con las discusiones que puedan surgir entre los creyentes, no creyentes y entre la iglesia. O entre un creyente y un oyente. Entonces, para Pablo y Dios, este es un mensaje importante, muy importante, el cual Dios quiere que nosotros tengamos presente, porque esto es de perdición y esto es sumamente peligroso. Entonces luego dice, exhortándoles, dice, delante del Señor. Y eso es que lo que nosotros hablemos o exhortemos, hermanos, hermanas, es porque estamos hablando en representación de algo que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta, y nosotros tenemos que obedecer a Dios y guardar nuestro testimonio. Entonces dice que no discutamos en palabras que no tienen sentido o que para nada aprovecha, hermanos. Dígame si ustedes va a ser de provecho discusiones, contiendas, chismes, murmuraciones. Eso para nada tiene sentido. Son palabras que no son de edificación y que no tienen sentido. Entonces, eso para nada aprovecha para nuestro espíritu y para nuestra relación con Dios. Nosotros podemos mismos alejar la presencia de Dios de nuestras vidas por contiendas, por chismes, por murmuración y por todo eso de que también no estamos guardando nuestro testimonio delante de las personas que son solamente oyentes o que no quieren aún nada con Dios, que ellos nos miran, nos observan, nos oyen todo lo que hablamos, decimos y cómo actuamos. Entonces, actuar así, hermanos, nos daña a nosotros y nosotros dañamos a los demás, a los que no son creyentes, y hacemos también sentir mal a Dios. Eso es muy importante. Sabemos que desafortunadamente, hermanos, hermanas, personas, las discusiones sin sentidos y las contiendas, las divisiones entre hermanos son muy comunes aún dentro de la congregación. Sabemos eso, que aún todavía existe y está eso dentro de la congregación. Entonces es fácil desenfocarnos
o desenfocar a los demás por culpa de nosotros mismos, por culpa de cómo actuamos, de cómo hablamos, de las discusiones que provocamos nosotros mismos entre hermanos, delante de aquellas personas que son solamente oyentes. Entonces es muy importante, hermanos, recordar esta exhortación que el apóstol Pablo le hace no solamente a Timoteo, sino que también la palabra es para cada uno de nosotros. Entonces, evitar nosotros involucrarnos en discusiones que no sean útiles y que no sean de bendición, que no sean de beneficio para nuestro espíritu, sino centrarnos en Cristo y su buena voluntad, que es lo que el Señor quiere, en vez de que nosotros andemos causando discusiones. Entonces recordemos que nuestras palabras, hermanos, tienen poder. Todo lo que sale de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestra lengua, tiene poder, y entonces nosotros podemos herir a otros creyentes o no creyentes al grado de alejarlos, y eso es también muy peligroso, ya que Dios no quiere eso. Dios ha mandado a su Hijo para salvar lo que aquí en esta tierra se había o se ha perdido, que son las almas que aún están en pecado, que no quieren nada con Dios. Entonces podemos llegar al grado de que con nuestras mismas acciones o de lo que sale de nuestros labios que no agrada a Dios, nosotros podemos alejarlos o podemos confundirlos, y entonces pueden dividirse mejor uno al otro, y todo por esas palabras que nosotros hagamos, que esas palabras que nosotros hayamos dicho o hayamos hecho. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, hermanos, causa un impacto, puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, nosotros los creyentes, para aquellos que no lo son, debemos de ser un testimonio, un buen testimonio para todo aquel que aún no conoce de Dios. Entonces tratemos de hablar siempre lo que agrada a Dios, lo que edifica a aquellas personas que no son creyentes, y que no solamente les edifica a ellos, sino que entre nosotros, hermanos, podemos hablarnos cosas que sean de edificación y no cosas que son de contiendas. Entonces tratemos de hablar siempre con amor y con sabiduría para con los demás. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras y evitar todo tipo de discusión y conflictos que causan malestares entre ambos, hermanos, entre ambos. Nuestras palabras deben de ser alentantes, que alienten, que sean constructivas, que sean edificantes, que sean de bendición, en vez de crear nosotros conflictos en cosas insignificantes. Debemos de mantener nosotros el enfoque en lo que más importa, a lo cual nosotros fuimos llamados. ¿Y a qué fuimos llamados? A hablar del amor de Dios. Solamente eso debemos de hablar, del amor de Dios y de su plan de salvación. Entonces, para nosotros es importante enfocarnos mejor en el plan de la salvación, enfocarnos en que decirles que Cristo murió por nosotros, que sus pecados pueden ser perdonados, que hay una vida eterna, que en Dios pueden encontrar paz, que Dios puede resolver sus problemas, que Dios puede traer sanidad, fuerza y fortaleza. En eso debemos de enfocarnos nosotros, en vez de causar o hablar palabras que no edifican. Entonces nosotros debemos de esforzarnos por mantener, hermanos, hermanas, entre nosotros mismos y entre los que no son creyentes o que solamente son oyentes. Debemos de mantener la unidad y la paz entre hermanos. Entonces, hermano, hermana, persona, en vez de causar conflictos, de hablar palabras o causar discusión, alejamiento entre hermanos y personas que no son creyentes aún, debemos de mejor hablar palabras que sean de bendición, de fortaleza, evitar caer en esa trampa del enemigo, porque puede ser totalmente peligroso tanto para nosotros como para los que no son creyentes. Entonces te dejo con esta palabra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús.